Estamos aquí con los arquitectos Marcelo Vila, Cristian Nanser y Alejandro Beltramone. Ellos nos acompañan hoy para contarnos una experiencia muy interesante que se llama SOS Ciudades. ¿Cómo les va, colegas? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo va? Hola, buenas Bien. tardes. Bien, les voy a pedir, para que no se superpongan nuestros audios, que cada uno de ustedes se presenten. Vamos a arrancar con el contacto que tenemos y que hicimos hace mucho tiempo, que es el arquitecto Marcelo Vila. Contanos, Marcelo, contar a la audiencia qué haces, a qué te dedicas, y luego hablaremos ya del SOS. Mi nombre es Marcelo Vila, soy arquitecto de Buenos Aires, eh, profesor titular de la FADU UBA, fundador hace 21 años del programa SOS Ciudades y también fundador con otro grupo de amigos y de gente del Taller Sudamérica, que ya cumple unos 15. Y en esto se va parte de mi vida, la otra parte tiene que ver con la arquitectura, porque tengo un estudio, me dedico a eso, y después la otra pata es la familia y los hijos. Así que en eso un poco se va mi vida y mi tiempo. Muy bien. A ver, el turno de Cristian Nanser. ¿Está bien Sí, pronunciado, Nanser? cáncer, como, Ah, como bien, suena. bien. Yo comentaba fuera de micrófono con Basilio que soy cordobés, pero jujeño, norteño por adopción. Toda mi infancia y mi juventud la pasé hasta la facultad en San Salvador de Jujuy. Ahora estoy en Córdoba, soy uno de los titulares del Taller Mediterráneo de la Universidad Nacional de Córdoba. Manejamos varios niveles. Desde ya varios años participamos conjuntamente del programa SOS Ciudades, que de alguna forma significó una referencia ineludible para la construcción del Taller Mediterráneo, esta idea de tratar de acceder al universal desde el lugar que uno ocupa y desde la región que uno habita, que básicamente ese fue el espíritu. Me dedico una pata fuerte a la universidad, a la docencia universitaria y a la profesión. También tengo un estudio, hacemos concursos, un estudio pequeño, pero activo en este lado del mundo. Muy bien. Alejandro Beltramone. ¿Cómo estás, Basilio? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes también a mis queridos colegas. Mi nombre es Alejandro Beltramone. Yo soy profesor titular de Proyecto Arquitectónico 1 y 2 y Proyecto Final de Carrera, que componen los ciclos superior y el ciclo final de carrera de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Como mis colegas, yo ingresé a la facultad y nunca más me retiré de ella. Forman parte de los tres pilares de mi vida, como dijo bien Marcelo. Uno es la docencia, lo otro es la profesión liberal, la profesión a través de un estudio de arquitectura independiente, que al igual que Cristian y que Marcelo, y que son los puntos de contacto, vemos la necesidad de que la arquitectura es un instrumento de opinión, entonces la llevamos también adelante en el medio productivo, con tareas por encargo directo y por concursos públicos y privados, y a su vez la tercera pierna, que es justamente los afectos, la familia y los amigos. Eso vertebra mi vida y de manera, digamos, transversal va consolidando mi acción a través del transcurrir diario. Muy bien. Bueno, después de esta presentación, vamos a la pregunta central. ¿Qué es, para que se entere la gente, qué es SOS Ciudades? Bueno, hago una introducción y después los dejo hablar a ellos, que Dale. me parece linda la idea. El SOS nace como idea en el año 2001, en plena crisis. Una crisis, todos recuerdan, 6 presidentes en 10 días, si mal no me sale la cuenta, pero más allá de que siempre fue explicada como una crisis económica, creo que
el tema central de la crisis del 2001 es profundamente cultural e identitaria. Recuerdo que como algunos de alguna manera discuten ahora, se discutía si la moneda de la Argentina no tenía que ser el dólar. Nunca me voy a olvidar de eso, cuando hoy alguno de nosotros escucha eso por la tele, ¿no? Y en esa línea o en línea con eso, y ver que tantos amigos, compañeros, colegas se iban a trabajar a España, Italia, y abandonaban este sitio, nos pareció que lo más importante en ese momento era la opción por este lugar, ¿no? Y la opción por este lugar significaba no solo quedarse, sino trabajar por construir una mirada propia. Todos fuimos educados en unas facultades en las cuales los manuales de arquitectura venían de Europa y las arquitecturas que se miraban no eran las de acá. Así que habíamos decidido que lo más importante que teníamos que hacer era construir un lugar de pensamiento propio y una mirada desde este lugar, sobre la arquitectura, sobre las ciudades y sobre el territorio. Y así fue que empezamos con el SOS Ciudades. En realidad surge en primer lugar como un programa que se llamó Taller de Proyecto Urbano sobre Áreas Concertadas, un nombre dificilísimo y muy raro, con el cual hicimos unas primeras experiencias con Marcelo Lenzi, desde el taller de Moscato. Yo era adjunto, Marcelo era docente, yo era adjunto de Diseño 5, y a partir de 2 años de esa experiencia, y cuando empecé a dar cátedra como profesor titular en la Universidad de Palermo, se puso ese nombre. Se me ocurrió en un verano que tenía que ponerle un nombre más corto, y le puse Programa SOS Ciudades. Y a partir de ahí fuimos a lo largo de 21 años armando esta red de universidades, que en principio fueron 3, en Colonia del Sacramento, que fue el primer SOS Ciudades, que se llamó, ni siquiera se llamó SOS Ciudades, se llamó Taller de Proyecto, bla, 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 con 3 universidades, la Universidad de Palermo, una Universidad de Chile y una Universidad de Montevideo, con 2 amigos que tenía en ese momento, que tengo, uno se fue, que es Cristian Bosa de Chile, y con Rubén Otero de Montevideo. Hicimos el primer SOS allá a lo lejos, hace 21 años, en Colonia del Sacramento. Y a partir de ahí, durante todos estos 21 años, el SOS fue armando una red de facultades más grande, que hoy son 42. El grupo de profesores y alumnos que se fueron sumando fue creciendo. Y el doble objetivo que tiene el programa SOS fundamentalmente es ir a una ciudad y dejar proyectos para la ciudad. Por un lado es eso, y por otro lado es un fenómeno de intercambio muy profundo entre alumnos y profesores, que de alguna manera en los grupos se trabaja mezclado, los profesores se cruzan, con lo cual la experiencia de integración regional es cierta. No hay forma de zafar de esa situación. Entonces, es una herramienta, es un dispositivo que permite que inteligencia de profesores y alumnos se vuelque sobre problemas concretos de ciudades reales. Por eso siempre se involucra autoridades políticas. Y para resumir el viaje que hicimos, 5 años de ciudades atlánticas y pacíficas para entender los bordes del continente, 10 años recorriendo el interior de la cuenca del Paraná, del Amazonas y finalmente del Caribe, y hace 5 años recorriendo todo el macizo andino, que es la otra unidad geográfica que nos explica como continente de sur a norte, empezando por Chiloé, después pasamos a Valparaíso, Mendoza, San Juan, 2 años de paréntesis por la pandemia, y este año en Catamarca. Y ahora muy bien. sí, me callo. Bueno, ¿quién sigue? Porque habrá algunos de ustedes dos, Alejandro o Cristian, que se incorporan luego. A ver, cronológicamente, ¿quién sigue?
Yo creo que Cristian tiene que seguir. Nosotros, ya no me acuerdo en qué oportunidad exacta nos conocimos con Marcelo, pero sí sabemos cuál fue el primer SOS Ciudades, que fue extremadamente motivador, que fue allá en Areguá, en Paraguay, 2008, y a partir de ese momento no dejamos de asistir con docentes, alumnos, a los itinerarios en el territorio. Como bien decía Marcelo, sí. Tercero. Claro, sí fue el tercer SOS, sí. Nosotros nos incorporamos como universidad así directo, con equipos, con alumnos, con todos en ese tercer SOS. Perdón, séptimo, se me confundió. 5 de Bordes y en el segundo de Cuenca, Paysandú, Areguá. Y yo quiero rescatar muy brevemente, realmente una de las experiencias académicas y pedagógicas que tienen desde una universidad pública en Sudamérica, de las más importantes, Sudamérica y América. O sea, realmente en los años de perseverancia, que para mí ese es uno de los grandes valores que tiene el programa, de la cantidad de universidades, de personas, de personalidades que ha incorporado, de producción académica y de intercambio, como decía Marcelo, ya tiene un cuerpo de conocimientos que hace de la geografía, del territorio, de la hibridación concreta y específica de saberes, su herramienta más profunda, más directa, más innovativa. Y nadie que participe en un SOS Ciudades sale indemne de esa experiencia, en todo sentido, ¿no? Por ahí Marcelo bien puntualizaba esta cuestión de volver a nuestras geografías como uno de los elementos constitutivos de lo que podría ser el futuro, ¿no? Nosotros tenemos geografía, tenemos naturaleza, en esta especie de hecatombe, de crisis, como terminal de civilización, como algunos la quieren presentar, donde hay tanta incertidumbre en tantos aspectos, volver a las fuentes, volver a la geografía, volver a esas culturas ancestrales que posiblemente han quedado por fuera de los caminos más estelares de la academia, se hace metiéndose en el territorio. Es la única forma de tener o formular un conocimiento nuevo y poner en crisis esto que se formulaba anteriormente, ¿no? Primero las escuelas de Bozar, después esta cosa de la referencia prácticamente automática, inconsciente a una Europa como producción de cultura, de recursos, de instrumentos, después con alguna hibridación con Estados Unidos, pero pensarse desde acá fue un desafío, el programa SOS lo asumió, y cada tanto, todos los años, ya los seguidores, que siempre son muchos y se integran nuevamente, se arma como una suerte de misa intelectual, digamos. O sea, tiene una épica que no es menor en el proceso. Y me recuerdo el año pasado en Córdoba, cuando invitamos a muchos amigos con 20 años que cumplía el programa, lamentablemente por Zoom, por la pandemia, pero llegamos a la conclusión de que ningún lugar era igual a partir del SOS. O sea, los lugares se modificaban a partir de esa experiencia en ese lugar, con toda esa gente trabajando, pensando, intercambiando, ¿no? De alguna manera es pasar el conocimiento por el cuerpo. Ese es el valor, ¿no? Ponerle el cuerpo al territorio, a las ciudades, a las culturas que subyacen en esas geografías, y a partir de eso es la materia, el humus con que se construye el pensamiento nuevo. Esa me parece que es la idea muy valiosa y innovadora en nuestros programas de universitario específicamente, ¿no? Arquitectura, urbanismo, territorio, etc. Muy bien, Cristian. Alejandro. Bueno, es poco lo que puedo agregar desde lo personal, porque Cristian lo ha resumido muy bien, y obviamente Marcelo, como fundador del programa, lo has descrito también con cómo es el programa y cómo es Marcelo, de una transparencia y una condición desde lo regional y lo local, con una identidad que trasciende justamente lo que puede llegar a ser el ámbito de cada uno de la propia universidad a la que pertenece. Y creo que ahí está la razón de ser. Confío plenamente y pregono en mi taller
y con mis colegas dentro de la propia facultad, que tenemos que relacionarnos más como integrantes de una región, y si se entiende a partir también del entendimiento geopolítico que es inherente al programa de Sociedades, y es fantástico porque es como la arquitectura interpela la geopolítica a través justamente de una visión de pensar y repensar el sitio, pero con los condicionantes o las variables más amplias que pueden llegar a intervenir dentro de un proyecto. Y siempre pensando en un proyecto, yo lo que más valoro de Sociedades es que se hace. Es decir, aprendés haciendo, y aprendés haciendo no solamente en lo estrictamente disciplinar, sino que aprendés haciendo relacionándote con tus pares. Lo que más aliento a los alumnos a llevar adelante o participar de las ediciones. Por suerte me pude, desde lo personal, enganchar con el recorrido del macizo, en lo que fue referencia al programa de agua, al programa fluvial. Por diferentes motivos no pude participar, pero bueno, con alumnos o de manera directa, también participando como profe, lo he hecho en este recorrido ascendente del macizo, y bueno, acá estamos en esta edición hacia nuestro norte, y que auspicio que va a ser tan fantástico como lo es esta intensa experiencia semanal del SOS Ciudades. Realmente creo que es, lo digo con total sinceridad, una caricia a la vocación que hemos abrazado, que es entender la vida a través de la arquitectura. Muy bien, interesante todo lo que han comentado. Marcelo, hablabas que esto surge después de la crisis del 2001. Bueno, Latinoamérica tuvo una experiencia muy interesante en la década del 2010. Ahora estamos viviendo momentos realmente complicados. ¿Cómo ves y cómo ven que atraviesa la política, la arquitectura en este momento, ¿no? Política entendida no en partidos políticos, sino en la mirada, ¿no?, de la política, le decimos a los oyentes que están escuchando. Breve. Definitivamente la vida de la arquitectura está ligada a la vida de la cultura, y la vida de la cultura está ligada a la vida de lo político. Nosotros, diría muchos de nosotros, somos amantes de la geopolítica y de entender por dónde va el mundo para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Y definitivamente este lugar que habitamos, que es Sudamérica, a mí me gusta llamarlo así, más que Latinoamérica, porque la geografía me parece que habla mejor de este lugar que el lenguaje, por eso Sudamérica y no Latinoamérica. Definitivamente su historia está muy ligada a las posibles acciones conjuntas, integradas, que podamos hacer como región. Si pensamos, la región esta tiene las infraestructuras de principio de siglo, y las infraestructuras de principio de siglo son obsoletas en un tiempo en que nos estamos comunicando los tres en tres lugares tan distintos, ¿no? Catamarca, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y haciendo una charla en común. Entonces, en ese sentido, tanto el SOS como el Taller Sudamérica, como el Taller Mediterráneo, como el taller de Alejandro, tenemos una mirada que excede lo arquitectónico y hasta diría lo urbano, y la centramos más en lo territorial. Y lo territorial, a todas las obras de infraestructura, de integración que necesitamos como región. Hoy está pulsándose el tema de los corredores bioceánicos, está en discusión el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, digo, el eje norte fluvial y el corredor horizontal global están hoy en discusión en la región. ¿Quién sino los arquitectos
tenemos que participar activamente de esa discusión que de alguna manera fija o define el destino de nuestra región, que hasta ahora siempre fue un lugar de donde salieron commodities sin valor agregado, y las infraestructuras podrían definitivamente cambiar las relaciones entre países y generar intercambios más económicos y más útiles. Ujú. ¿Cómo ven a los estudiantes de arquitectura? Bueno, ustedes están en la Universidad de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, con respecto a la realidad que habitamos. O sea, porque lo interesante del taller es que salen de la mirada objetual, que generalmente, bueno, así está enfocado en muchos talleres, ¿no?, de arquitectura, para entender una mirada más integral, la del territorio, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Se enganchan los estudiantes? ¿Se copan con la idea? ¿Qué resultados han visto de esta experiencia? Tanto estudiantes como docentes, de los cuales yo me incluyo, la experiencia siempre significa un shock en este sentido. O sea, los estudiantes expresan el común de la población, recién se hablaba de la dimensión política o geopolítica en el territorio, y lamentablemente en nuestro ámbito, la política a veces está muy lejana y disociada del espacio en términos territoriales, geográficos, y discutir esa política o esa cultura espacializándola genera otra perspectiva sobre las posibilidades, ¿no? Parte de la culturalización que tenemos, incluso dentro de nuestras instituciones, tiene que ver con esa ausencia de una comprensión más profunda en términos geopolíticos. ¿Qué integramos, qué conciencia tenemos de eso y cómo podemos operar y transformar y hacer uso de eso en una construcción de desarrollo, de agenciarse el futuro? Y volviendo a tu pregunta, los estudiantes, cuando se les presentan estos casos, quedan absolutamente maravillados. En general, hablo de los claustros nuestros, de nuestros talleres, no es una práctica para nada común y, como bien lo dijiste, muchas veces se centra en una mirada hasta muy objetual, muy hasta morfológica de la disciplina, ¿no? Y ese es un empobrecimiento total. Yo creo que en ese sentido, por eso remarco esta experiencia pedagógica de tantos largos años, ha transversalmente modificado un pensamiento en los estudiantes y docentes que participan de eso. Y es una forma de sembrar hacia adelante. Esa es la apuesta. Sí, sí, sí. Mira, Basilio, Sí. para Sí, Alejandro. graficarlo y ejemplificarlo, las palabras de Cristian, el año pasado, que fue una edición, bueno, justamente Cristian nos ha recibido en Córdoba de manera no presencial por el tema de la pandemia, pero que auspiciosamente se decidió llevar adelante el programa en la edición 2021, y el eje fue de este corredor bioceánico, descansó o recaló en Córdoba, y un docente de la cátedra, un docente bastante maduro ya, que está dentro de cumpliendo funciones públicas en nuestra municipalidad, en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento, es decir, un docente recorrido. Cuando terminó el Sociedad agradeció de que lo pudo hacer porque de manera presencial no lo hubiese podido hacer, entonces no presencial, remota, lo pudo participar de manera activa dirigiendo un grupo de alumnos. Me dijo al finalizar: agradezco a Sociedades porque al fin pude entender y conocer Córdoba. Fíjate vos, para nosotros que está a 400 kilómetros, ahora en autopista, es decir, que en 4 horas estamos a 300 de Córdoba, o sea que geopolíticamente estamos bien situados, aunque no nos favorece dentro del corredor, ¿cómo se llama?, fluvial atlántico hacia el Paraguay. Somos una ciudad portuaria, y sin embargo, este reconocido docente de la cátedra terminó, digamos, asegurando de que realmente conocía Córdoba por haberlo atravesado en el Sociedad de manera no presencial. Imagínate la experiencia de poder hacerlo de manera presencial. Realmente
Es épico, y no lo digo porque Marcelo esté con nosotros en este momento. Él lo sabe, no soy yo el que se lo dice, se lo dicen todos los que hemos participado y participamos de esta epopeya, porque es una epopeya, de que es posible. Agrego una Que es pequeña posible cosa a esto como que te lo propones. dice Alejandro, agrego una pequeña cosa que parece Sí. una paradoja, pero no es una paradoja, y nosotros lo recibimos el año pasado en Córdoba. Cuando se hace esta reunión de inteligencia de distintos lados, y con unas miradas con un desprejuicio de ciertas cargas, a veces culturales, estigmas que tienen las regiones, el SOS descubre ciudades que los propios habitantes no veíamos nunca. O sea, nosotros vimos mejor Córdoba el año pasado con la mirada de esta reunión colectiva de inteligencias. Y Córdoba generó campos operativos. Estamos trabajando en la universidad hace años en la ciudad y la vemos de una sola, o de pocas maneras, o maneras muy determinadas. Cuando sucedió la reunión del SOS, o al postre, cuando se sacaron las conclusiones, teníamos otro territorio a nuestra disposición con otras posibilidades. Y eso ha sucedido a lo largo de los 20 años en todos los lugares que el SOS ha ido. Bien, para los que se incorporan, estamos con arquitectos que integran profesores, que integran el SOS Ciudades, Alejandro Beltramone de Rosario, Cristian Nancer de Córdoba, y el mentor de este proyecto, el arquitecto Marcelo Vila desde Buenos Aires. ¿Cómo ven este tema de la construcción del conocimiento colectivo, crítico, socializado, en los estudiantes, en los docentes? Seguramente debe producir una revolución interna, ¿no? En la forma de abordar, porque siempre está esta mirada, ¿no?, en arquitectura, que un paradigma viejo ya, del docente que la sabe todo, que baja línea, ¿no?, y dice cómo tiene que hacerse todo. Y esto me parece que es, para la gente que no entiende por ahí, que esté escuchándolos, me parece que esto es lo revolucionario verdaderamente, ¿no?, de este proyecto, ¿no, Marcelo? Yo tengo como una especie de lema, ¿no? Nadie enseña, todos aprendemos. Me parece que Tal es cual. como una de las principales modos de abordar cualquier nueva experiencia académica, ¿no? Y en ese sentido, el SOS tiene una dimensión interesante que viene en esto de estar siempre como en el borde del plato, ¿no? Yo creo que la experiencia del conocimiento, aprendizaje, es una experiencia que resulta mejor cuando uno se sale del sistema de certezas y se corre al borde, porque fuerza la Interrogantes. inteligencia, fuerza la Mm. inteligencia todo el tiempo. Y el SOS, en esta cosa de moverse todos los años, fuerza a que todas las certezas construidas el año pasado se vuelven a revisar en una nueva ciudad. Se revisan porque fundamentalmente la ciudad tiene nuevos condicionantes, nuevos contextos, nuevos datos. Y el único modo de entender un lugar profundamente es, como a mí me gusta decir, en bolas, ¿no? Uno tiene que entrar en bolas. Y cuando entra en bolas, construye el mejor modo de entender ese nuevo lugar, alejándose de los modelos previos, que en general cuando uno entra a un lugar con un modelo de conocimiento, deja partes de la realidad fuera. Entonces, los modelos de comprensión se construyen desde la realidad. Entonces, uno entra al lugar, uno entra al sitio, como decíamos, libre de ropa, y tiene que encontrar el mejor modo, el mejor modelo de construcción para entender ese sitio. Y hemos ido a lugares tan distintos, desde, no sé, Iquitos, que es una ciudad mitad en el agua, mitad en tierra, y la que está en el agua, que es media ciudad, sube y baja 14 metros con el Amazonas. Entonces, ¿quién puede tener certezas respecto de cómo se hace una ciudad que sube y baja 14 metros? Si no es yendo al sitio, teniendo la experiencia real y construyendo conocimiento acerca de cómo es. O Valparaíso, que es una ciudad que se incendia todos los años, porque tiene problemas de geografía
y un modelo urbano que no es el más apto respecto de esa geografía y que incluso tiene arriba de todo un sistema de bosques que no son nativos, que cuando sopla el viento seco y levanta la temperatura se incendia y el viento mismo hace bajar por las grietas de la ciudad el fuego. Digo, entonces, cuando entramos a un nuevo sitio tenemos que hacer este ejercicio enorme de entender cuál es el mejor modelo para comprender ese lugar y construir conocimiento. Y tener la capacidad de abandonarlo al año siguiente y volver a construir uno nuevo. Y ese ejercicio, entiendo yo, que nos hace más inteligentes. Y lo colectivo definitivamente es el único modo de hacerlo. Lo colectivo siempre es mejor que lo individual. 2 cabezas piensan más que una y 300, como somos, alumnos y docentes, porque ahí no hay distinción, piensan mejor que 20. Así es. Se termina el tiempo, ya no queda casi nada, pasó volando. Yo quería terminar, en realidad que terminen ustedes contándonos algún SOS que recuerden así con mucho cariño, por cualquier situación que hayan vivido. Y nada, terminar con eso. Arrancamos con Rosario, con el arquitecto Alejandro Beltramone. No te escuchamos, Alejandro. Estás muteado. Ahí está, ahí está. Bien. Sin duda decía, porque lo he disfrutado de principio a fin y de manera presencial y en un entorno fantástico, todos los entornos son realmente increíbles, fue el de Mendoza. El Sociedad de Mendoza juntó las 3 universidades, las 3 facultades de arquitectura que tiene Mendoza. Lo hicimos en un edificio fantástico, que es el edificio de Tedeschi. Sí. Lo desarrollamos en Luján de Cuyo. Parábamos los profes en Chacra de Coria, todos los alumnos paraban en el hangar de la universidad pública. La verdad, una cosa increíble. Seguramente bebieron mucho vino. Sí, bueno, eso es inherente también, no solamente en Mendoza, en Rosario también lo puedes hacer, ¿no? Para eso y para nuestra comida criolla siempre estamos dispuestos. Así que, pero bueno, fue realmente participar con colegas amigos, con los alumnos también. Adhiero a 2 conceptos fundamentales que dijo Marcelo. Al menos lo pregona siempre la universidad pública. Las políticas públicas son altamente significativas y en educación, en el ciclo terciario que estamos nosotros, la educación pública es trascendental porque es formadora de personas, más que de profesionales, primero de personas, y lo hace desde lo colectivo, no en forma lineal, sino siempre de manera horizontal y compartiendo entre todos. Este tema de que aprendemos todos y no es que enseñamos unos y reciben el conocimiento otros. El sociabilizar el conocimiento es la razón fundamental de la existencia de un taller. En este caso a nosotros nos nuclean los talleres de arquitectura. Y en ese sentido no deja de ser Sociedades un taller multitudinario de cientos de personas que se conocen a través del hacer en cada una de sus ediciones. Nos conocemos entre pares y por otro lado conocemos un sitio. Y como dijo Marcelo, se abandona ese sitio para conocer una nueva localización en la próxima edición y reencontrarnos con aquellos que hemos compartido en alguna oportunidad el programa Sociedades y conocernos con aquellos nuevos que se incorporan. Así que allá en Catamarca nos vamos a reencontrar y vamos a reconocernos también. Muy bien. Bueno, el arquitecto Cristian Nanser, un recuerdo del SOS que recuerdes así con alegría. Hay muchas imágenes que son muy, muy poderosas, pero voy a elegir una que siempre me acompañó y son de esos como registros así que se vuelven eternos en la biografía de uno. Estábamos en Manaos se hizo el SOS en una universidad, en un edificio maravilloso de Severiano Porto, que quedaba dentro de un campus universitario en plena jungla de 300 hectáreas. Y los SOS son, como decía, son unas misas paganas de la inteligencia, donde lo individual se empieza a
a disolver en esa cosa colectiva, son muy agotadores, hay fiestas, hay pensamientos, hay producción. En Manaos llueve prácticamente cada 4 horas, por lo menos en la época que habíamos ido nosotros. Estábamos en ese edificio que tenía como una lógica de pagodas en la selva, tiene una serie de techos, un edificio maravilloso de Soriano Corto, y a las 2 de la mañana levanto la cabeza y estaban todas las laptops de los estudiantes, de mis compañeros, los colegas, en un silencio absoluto, las únicas luces eran las de las computadoras, la lluvia que caía por ese pasaje de techo en techo y hacía las fachadas del edificio. El edificio tiene todo galerías, casi no tiene fachada. Y la fragancia de la selva entrando a las galerías. Mientras toda la comunidad del SOS estaba pensando lo que iba a presentar el día siguiente, en un día formidable frente a la ópera de Manaos. Entonces son de esas cosas que uno, de esas imágenes indelebles, ¿no? unos tatuajes en el alma, esas cosas. Bueno, de esas tiene montones. Catamarca seguramente ofrecerá muchísimas de esas cosas, y bueno, no en balde Catamarca era parte del Imperio Incaico, y hay mucha cuestión por develar en ese paisaje, ¿no? Que a veces nos parecen que están invisibles. Así es. Bueno, y Marcelo Vila, el arquitecto Vila, terminamos con vos, pero acá no te voy a preguntar el que tengas, ¿cuál va a ser ahora Catamarca, que quizás sea el mejor? No sé, a lo mejor no hay una infraestructura arquitectónica que pueda albergar a todos los estudiantes y los docentes, pero bueno, hay un paisaje impresionante, ¿no? También, bueno, ¿qué expectativas tenés con Catamarca? Hablaremos en otra oportunidad, pero dejanos un adelanto. Tuvimos la suerte de hacer una avanzada territorial. Es la primera vez que el SOS hace esta cosa de desdoblar una avanzada primero. Yo siempre digo que el SOS casi es como una especie de comando subversivo que avanza sobre un lugar y después las facultades en sus distintos modelos o modos, el Taller Sudamérica después trabaja durante todo el año, la facultad en Córdoba, en los posgrados muchas veces han seleccionado y seguido trabajando eso y han salido multipremiados, que es una alegría también esa, y así distintas facultades siguen, ¿no? Entonces el SOS opera casi como una especie de acción de un grupo comando que va, entiende un lugar en una semana y vuelve con los datos. Esto ha sido avanzada territorial, casi grupo comando del grupo comando que vendrá después, o sea, muy inédito, nunca pasó. Y fue una primera experiencia enorme, muy linda, de haber ido con los profesores del taller Sudamérica, 20 profesores y 60 alumnos, y estuvimos 3 días fundamentalmente entendiendo el paisaje, ¿no? Porque definitivamente Catamarca es una acción de paisaje. Hay 3 catamarcas que recorrer, la del Valle, la de la Prepuna, la Puna, y es muy saludable entender cada una de ellas. Así que lo que estamos ahora definiendo es de algún modo el lugar donde haremos el SOS. Tuvimos una muy grata conversación con la intendenta de Fiambalá. Ojalá podamos encontrar la infraestructura de alojamiento necesaria para hacerla en ese lugar, porque la actitud política ha sido una maravilla y también ha sido una maravilla el sitio. Así que estaremos trabajando por lo menos las próximas 3 semanas en definir si podemos hacerlo ahí, si no será en la ciudad. Y algo de esto por ahí podemos ampliar en un próximo relato, evento radial, ya invitando a Marcelo Lenz y a gente del taller que estuvo allá, y donde contaremos un poco lo que hicimos. Pero me quedo con las palabras de Cristian, fue una especie de final anticipado, esto de poder casi hacer homenaje a esta misa ricotera que Cristian la bautizó como misa de inteligencia, ¿no? Es una experiencia enorme que tiene caudal místico y que repetimos año a año y casi se vuelve insustituible. Muy Así bien. Gracias a vos por este espacio de difusión y confiamos en que suceda lo mejor allá.
Sí, seguramente va a estar bueno. Bueno, muchas gracias por esta participación. Estuvimos con profesores, arquitectos, integrantes del SOS Ciudades, Alejandro Beltramone de Rosario, Cristian Nancer de Córdoba y Marcelo Vila de Buenos Aires. Bueno, éxitos y seguramente nos vamos a encontrar muy pronto. Gracias. Gracias, Basilio. Gracias, Muchas Marcelo. gracias, Basilio. Alejandro. Gracias, Basilio. Y gracias a ustedes, Cristian y Ale. Muchas gracias.